Hoy vamos a hablar, con la ayuda de nuestro Dios, de la importancia de ser confrontados por el Señor. Amén. Tenemos en Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, la leemos en el nombre de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor mío. Gracias por esta mañana, Señor mío, que podemos estar reunidos, Señor, en tu casa, Señor mío. Gracias, Señor, por cada alabanza, cada cántico, Señor mío, que se ha elevado delante de tu trono de gracia. Cada adoración, Señor, cada clamor, Señor mío, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor mío. Que suba como un perfume, Señor, delante de tu trono de gracia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por los hermanos, Señor, que han participado, Señor, con sus ofrendas, que han participado en la gracia de dar, Señor mío. Ruego tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor mío. Ahora todos estamos de pie delante de tu palabra, Señor. Creemos, Señor mío, en el poder de ella, Señor, que tiene el poder para hacer todo lo que ella misma profesa, que tiene el poder para producir todo aquello para el cual tú la envías en esta mañana. Por eso rogamos que tú nos concedas oídos para oír, Señor, que tú nos alumbres, Señor, nuestros entendimientos, Señor mío, y que todos los que estamos aquí, niños, jóvenes y ancianos, Señor, todos podamos ser saciados y edificados por tu bendita, gloriosa y poderosa palabra. Creyendo que así será, Señor, sometemos todas las cosas y la dirección de la reunión y de la palabra, Señor, en la autoridad de tu buen Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, tomen asiento, por favor. Vamos a hablar, amados hermanos, lo que es ser confrontados por el Señor, la importancia que tiene esto. La Biblia nos muestra a nosotros el camino, el peregrinar del creyente. Desde el día que nosotros hemos creído en el Señor en adelante, comenzamos un peregrinar, amados hermanos, saliendo así como Israel, saliendo de Egipto, ¿verdad? Camino hacia Canaán, la celestial, Canaán, ¿verdad? Ahora nosotros también hemos salido del mundo y ahora vamos directo hacia Jerusalén, la celestial. Amén. Vamos caminando nosotros al encuentro con nuestro amado. Y comenzamos esta caminata, amados hermanos, creyendo en el Señor, mirando su gracia, su misericordia, poniendo los ojos en la cruz, ¿verdad? Poniendo los ojos en Jesús, cómo Él, nos maravillamos cómo Él nos amó, cómo nos sacó a nosotros del infierno, cómo nos libró del presente siglo malo, las cosas que el Señor ha hecho, y nos gozamos, nos alegramos, ¿verdad? Y comenzamos a caminar y a crecer también delante del Señor. Pero mire, es importante, amados hermanos, que mientras nosotros vamos viendo la gracia de Dios, vamos viendo el cuidado de nuestro Dios, vamos viendo la misericordia del Señor para con nosotros, es bueno también, amados hermanos, que aprendamos a ser confrontados por el Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces en esta caminata nosotros podemos llegar a tropezar. La Biblia lo considera. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, así que podemos caer, ¿verdad? Pero el Señor nos va a levantar si nosotros permanecemos en el camino, si permanecemos en Él. El Señor es poderoso para levantarnos y hacer que nosotros lleguemos hasta el final, para que alcancemos todas las cosas que Cristo ha preparado y ha ganado para nosotros. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, nos encontramos, mis amados hermanos, que Pablo nos muestra de que el niño, aunque es heredero de todo, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, dice. En nada difiere, o sea, un niño espiritual, ¿verdad? A un esclavo, a alguien que no conoce a Cristo, en nada difiere. Pero Dios hace algo. Dice, por eso estableció tutores y curadores, ¿verdad? Y dice algo.
Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Quiere decir, amados hermanos, que estos tutores, estos curadores, están puestos para llevar a ese niño hasta un tiempo solamente. ¿Se entiende hasta ahí? Hasta un tiempo. No puede el niño toda la vida estar de la mano del tutor. No, amados hermanos, el tutor está puesto para enseñarle, para instruirle, para ayudarlo a caminar, para ayudarlo a vencer, pero dice la Biblia, hasta el tiempo señalado por el Padre. Mire usted, mire, nosotros todos creo, o la mayoría hemos tenido hijos, ¿verdad? Y han sido niños. Y le hemos enseñado a caminar, y cuando comenzaron a caminar le agarrábamos la manito, ¿verdad? Para que no se caiga. A veces tropezaban y se caían, lloraban, lo volvíamos a levantar, lo abrazábamos y insistían que sigan caminando, ¿verdad? Eso es cuando están en los 10, 11 meses, el año, hasta el año y medio. Después viene la otra etapa donde aprenden a correr y también tropiezan, ¿verdad? Después viene otra etapa donde ellos empiezan a cruzar la calle, y cada vez que van a cruzar la calle, agarrar la mano de mamá, agarrar la mano de papá, ¿verdad? Y eso también es hasta un tiempo. Usted imagínese si a un niño de 20 años, a un joven ya de 20 años, si usted le tiene que agarrar la mano para cruzar. ¿Verdad que eso no sucede? ¿Sí o no? Si eso sucedería, ¿estaría bien o estaría mal? Estaría mal, hay un defecto, hay un problema. Es como el niño, volvamos otra vez al ejemplo del niño. El niño cuando empieza a hablar, empieza a balbucear primero, ¿verdad? Y la primera palabra que dice normalmente es papá, ¿verdad? Papá, mamá, y empieza a balbucear y a decir palabras, luego empieza a hablar, pero como que no se entiende mucho lo que dice, ¿verdad? Hasta un tiempo donde empieza a hablar un poco mejor, ya tiene 7, 8 años, 10 años y habla claro, habla bien. Pero ¿qué pasa si ese niño que balbuceaba al año, a los 2 años, a los 3 años, que no se entendía mucho, qué pasa si tiene 20 años y todavía sigue hablando de la misma manera? Eso muestra, eso denota que hay un problema. Tiene que ir al doctor, tiene que ir al médico, ¿verdad? Porque hay un problema en su desarrollo. Así también, amados hermanos, así también en la vida espiritual, en nuestra caminata. Nosotros vamos caminando delante del Señor y tenemos los tutores y los curadores que nos agarran de la mano para que nosotros podamos aprender a caminar, aprender a vencer, aprender a avanzar. Pero si nosotros tenemos 10, 15, 20 años en el Evangelio, delante del Señor, y todavía seguimos con las mismas cosas que al comienzo, quiere decir que hay un problema. Quiere decir, amados hermanos, que tenemos un serio problema. El problema es de crecimiento. El problema es que no hemos alcanzado la madurez suficiente todavía delante del Señor. Y como dice el apóstol Pablo a los Corintios, yo le quise dar a usted de comer vianda, fui a ustedes para darles vianda, pero todavía no le pude dar y le tuve que dar leche porque todavía soy niño, soy carnal, le dijo. ¿Se entiende? Había un problema en los corintios. El apóstol Pablo le dice, ustedes tienen pleito, tienen conflicto, tienen celo, ¿verdad? Uno dice que de Pablo, otro que de Cefa, otro de Apolo. ¿Acaso Cristo está dividido? O sea, había problemas en medio de ellos y por eso el apóstol Pablo no le pudo dar el alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía era niño. Aunque tenían dones, Pablo le dice a los corintios, ustedes fueron enriquecidos en todo, en toda ciencia, en todo don, o sea, lo tenían todo. Cuando usted va a Corintios capítulo 12, usted va a ver que los corintios, algunos eran apóstoles, otros eran profetas, pastores, ¿verdad? Los que enseñaban, los que ayudaban, o sea, había todo en el cuerpo de Cristo, había todo en la iglesia, pero el problema era que eran niños. Todavía no habían vencido las cosas que ya tenían que haber vencido hace muchos años atrás. Pero por eso Pablo sale al encuentro de estos hermanos y los confronta a ellos. Los confronta como Jesús confrontó a Pedro. Pedro había tenido, en el mismo capítulo, usted va a leer que Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que yo soy? Le pregunta a sus discípulos. Y algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros que dicen que eres Jeremías. O alguno de los profetas. Y el Señor le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dice que yo soy?
Y el apóstol Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y las cosas que empieza a hablar Jesús acerca de las cosas que Pedro va a lograr. Y Pedro, wow, qué revelación que recibió, qué maravilloso lo que recibió de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y Pedro ahí con su orgullo, con su honor, ¿verdad? Pero sigue la historia y el Señor empieza a anunciar su muerte, empieza a anunciar que iba a Jerusalén. Y Pedro nuevamente, con esa misma valentía y motivado por lo que había acabado de suceder, Pedro se levanta y le dice: Señor, no te acontezca tal cosa. Dice, comenzó a reconvenirle: Señor, no te acontezca tal cosa. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, Señor. Y el Señor lo frena a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Lo confronta a Pedro. Lo confronta a Pedro por causa, le dijo: porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo tuvo que confrontar públicamente al apóstol Pedro por la actitud que había tenido, por la respuesta, porque no estaba mirando las cosas como debía hacerlo. Su pensamiento, su visión de las cosas no se ajustaban al propósito de Dios, no se ajustaban a la voluntad de nuestro Dios. Por eso que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Ahora nos preguntamos, ¿Pedro era el que recibió la revelación o era Satanás? ¿Quién era al final? Porque dentro de un mismo capítulo encontramos dos cosas totalmente diferentes. Ahora miremos, amados hermanos, la importancia de ser confrontados por Dios. El confrontar, amados hermanos, no tiene que ver con retar a alguien. El confrontar no tiene que ver con avergonzar a una persona. Le dije todas las cosas que quería decirle, se puso tal colorado que no me pudo ni responder. Eso no es confrontar, eso es pelear. Eso es buscar pleitos, conflictos. Como dijimos hace muchos años atrás, amados hermanos, no podemos decir todo lo que pensamos, debemos pensar lo que vamos a decir. Amén. Porque no porque digamos todas las cosas que pensamos, tenemos que nosotros dañar el corazón de los demás. ¿Se entiende? Confrontar, amados hermanos, no tiene como finalidad o como propósito dañar, retar, avergonzar. No, mi amado hermano. La confrontación tiene como finalidad restaurar y producir arrepentimiento. Eso tiene como finalidad, amados hermanos, el confrontar a una persona, que produzca arrepentimiento en su corazón, o sea, que cambie su manera de pensar y su manera de caminar, ¿verdad? Y que pueda ser restaurado. Y tiene como base el amor de Dios. Alguien que confronta a otro, amados hermanos, tiene como intención, tiene como propósito final es que esa persona sea restaurada, pueda producir en su corazón arrepentimiento, y lo hace a causa del amor que le tiene. Jesús, amados hermanos, confrontó a Pedro por causa de que lo amaba y que miraba cuál era el propósito de Dios en la vida del apóstol Pedro. Porque este mismo Pedro que es confrontado en este lugar, amados hermanos, es el mismo que también luego de la partida de Cristo, luego de la resurrección del Señor, se convierte en el apóstol Pedro, y es el mismo apóstol Pedro que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, confronta también al pueblo de Israel. Amén. Es el mismo apóstol Pedro. Pero en esa etapa de la caminata de Pedro necesitaba ser confrontado. Los grandes hombres de Dios, amados hermanos, fueron confrontados y confrontaron también a los demás. ¿Para qué? Para que puedan también ser restaurados, para que produzca arrepentimiento en su corazón y que estas personas que son confrontadas puedan alcanzar el propósito de Dios en su vida. Para que se cumpla, amados hermanos, la asignación del cielo en cada uno de ellos. Para eso es la confrontación. Y yo creo que en este tiempo, mis amados hermanos, nosotros también necesitamos ser confrontados por el Señor, a causa de lo que Dios nos ha dado y a causa de lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, a causa de las cosas que hemos alcanzado delante de Dios, pero las cosas que todavía nos faltan alcanzar y que algunas ya deberíamos haber alcanzado. Vamos a mirar el libro de Hebreos.
Hebreos capítulo 5. ¿Tenemos? Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de la obra muerta, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mi amado hermano, el escritor a los hebreos está confrontando al pueblo de Dios de ese tiempo y le comienza diciendo: ustedes se hicieron tardos para oír. ¿Puedo leer esta versión? Por favor, si nos ayuda, por favor. Sí, dice, capítulo 11 me dijo, ¿verdad? Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos, pues el que se alimenta de leche, leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Amén. Más claro, ¿verdad? Entonces, el escritor a los hebreos nos está a nosotros, al pueblo de Dios de ese tiempo y a nosotros, nos está confrontando. Es que no podemos permanecer en niñez, que no podemos permanecer en esa etapa de la vida, mis amados hermanos. Que nosotros necesitamos crecer, que necesitamos avanzar. Por eso que el capítulo 6 dice: por tanto, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos hacia adelante, dice. Vamos hacia adelante. ¿Vamos a dónde? A la perfección. Vamos a la perfección, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es el lugar hacia donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Que no podemos permanecer en la niñez, no podemos estar todo el tiempo con la papa, ¿verdad? Con el purecito. No, necesitamos alimento sólido, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Como espiritualmente hablando, necesitamos nosotros empezar a practicar la vida cristiana. Amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Perdonarnos los unos a los otros. Comenzar a practicar. El versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Está diciendo, ¿verdad?, que todo aquel que participa de la leche, ¿verdad?, el que necesita la leche, todavía no practicó la vida cristiana. No pudo poner en práctica todavía las cosas que el Señor nos ha hablado. No practica la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos está amonestando. Y nosotros necesitamos ser confrontados en estas cosas, amados hermanos. ¿Sabe para qué es la confrontación? Para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que podamos madurar. Por eso dice: vamos hacia adelante, hacia la madurez.
Es ahí a donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira sobre las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Apártate de mí. Lo reprendió, lo confrontó públicamente, amados hermanos, porque no estaba mirando las cosas adecuadamente, no estaba mirando las cosas de la manera correcta. Los corintios también fueron confrontados. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas correctamente. ¿Tenían dones? Claro que sí. ¿Tenían talento? Tenían gracia de Dios, tenían palabra de Dios, lo tenían todo ellos. En todo fuiste enriquecido. ¿Así? ¿Y cómo vivían? De una manera, amados hermanos, como si no tuvieran nada. Vivían como pobres siendo ricos. ¿Se entiende? Vivían como pobres siendo ricos. Por eso la necesidad, mi amado hermano, de ser confrontados cada uno de nosotros. ¿Por qué necesitamos ser confrontados? Primero, por la etapa de la carrera que nosotros ya tenemos. Ninguno de nosotros puede decir, recién llegué, yo no sé, no conozco. No, mi amado hermano. Y por las cosas que tenemos que lograr, por las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. El sábado pasado, cuando estuvimos en la iglesia en Capiatá, nos animaba a nosotros a mirarnos a nosotros mismos, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, y nos hablaba el pastor Roberto acerca de las cosas que nosotros decidimos hacer a comienzo de año y que todavía estamos en septiembre, casi octubre, y todavía no hemos practicado ninguna. ¿Se entiende? Todavía no hemos practicado ninguna. Entonces, ¿cómo estamos parados en comparación incluso al año pasado? ¿Cómo estamos parados nosotros incluso al mes pasado? Si nosotros hemos progresado en la lectura bíblica, si hemos progresado en nuestro tiempo de intimidad con el Señor. ¿Se acuerda que el Señor nos habló acerca de la intimidad? ¿Verdad? Y no era solamente un tiempo de clamor y de oración, que son cosas muy buenas y que las deberíamos tener todos nosotros, pero el tiempo de intimidad estamos mirando nosotros, amados hermanos, es contemplar la hermosura del Señor, entrar a la intimidad, entrar a la cámara del Rey para contemplarlo a Él, para mirarlo a Él, para adorarlo a Él, para buscar, amados hermanos, su amor, su gracia, su misericordia, contemplar esas cosas y poder servirle al Señor en gratitud por todo eso. La tsunamita entró y dijo, con razón te aman. Pudo contemplar cosas que otro no pudo contemplar. Pudo ver cosas que otro no pudo. Ahora nosotros tenemos ese tiempo de intimidad. Avanzamos en cuanto a eso. Hemos crecido. Mi amado hermano, es necesario. Es necesario estas cosas. Por eso que el apóstol Pablo también le escribe a los Corintios. Le dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. O sea, comenzaron siendo fieles al Señor, pero me temo de que la serpiente, así como la engañó a Eva, a ustedes también los engañe. Y que sean extraviados y que dejen de alcanzar lo que Dios tiene preparado para su vida. Mi amado hermano, nosotros necesitamos ser confrontados por el Señor. Necesitamos ser confrontados por su palabra. Mirémonos a nosotros. El Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos talento de parte del Señor. Tenemos dones de parte del Señor. ¿En qué lo estamos invirtiendo? Nuestro tiempo, ¿cómo lo invertimos? Miguel nos habló semana atrás, nos recordó, ¿verdad?, de que tiempo hay, tenemos tiempo. Y nos habló de aquel perfume, mi amado hermano, ¿verdad? Y dijo que el perfume era de gran costo, de gran valor, y que nosotros tenemos que mirar qué representa el perfume, nuestro tiempo al Señor, nuestra inversión económica en el reino de Dios también. Eso puede representar, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que recibimos de parte de Dios? David dijo, lo recibido de tu mano, eso te damos. ¿Sí o no? A veces nos ponemos mal porque nos falta, estamos con lo justo y andamos ahí apretados, ¿verdad? Pero creo yo, amados hermanos, que a ninguno nos falta el sustento sobre nuestra mesa. Y la Biblia dice, y no es conformismo, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos. Estemos contentos.
tenemos un techo, tenemos donde descansar, tenemos donde reposar. Gracias, Señor, por esas cosas. Tenemos el sustento de cada día. Gracias, Señor, por esas cosas. Pero ¿cuánto de nosotros nos quejamos? ¿Cuánto nos quejamos, amados hermanos? Y nos quejamos recostados en la cama con el aire acondicionado y teniendo la panza llena, nos seguimos quejando. Somos como el pueblo de Israel. Salmo 73 dice, estaba la comida en sus narices, dice, ¿verdad? Y comenzaron a quejarse nuevamente delante del Señor. Necesitamos ser confrontados por Dios para que abandonemos esa actitud de niños. Para que abandonemos, los niños son los que se quejan. Otra vez esto a mí no me gusta, otra vez lo otro a mí no me gusta, yo no voy a comer eso, yo no quiero esas cosas, ¿verdad? Así son los niños, ¿sí o no? Y nosotros necesitamos ser confrontados por el Señor. Los grandes hombres de Dios también fueron confrontados. Y creo que uno de los mayores hombres de Dios que la Biblia da testimonio y dice de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, también fue confrontado a causa de su pecado. ¿Se acuerdan? Vamos a leer solamente un versículo de esa historia. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. No vamos a leer toda la historia. Vamos a leer solamente el versículo 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. ¿Tienen? ¿Alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera? ¿Estela? El 7 solamente. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Y el Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Amén. Natán, todos conocemos la historia. Pero yo quiero que solamente nos enfoquemos en esa frase de Natán que le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, David. O sea, no está diciendo fue por culpa del pueblo, fue por culpa de los que no te cuidaron. No, tú eres ese hombre. Eres ese hombre que pecó. Y después le dice un montón de cosas. Le dice, el Señor tu Dios a vos te puso en el palacio del rey. El Señor tu Dios a vos te dio riqueza, te dio mujeres. Si hubieras querido más, el Señor te hubiera dado. Si esto fue poco para vos, David, Dios te hubiera dado mucho más. Ese hombre eres tú. Natán corrió el riesgo de su propia vida. Expuso su vida para confrontar a David a causa de su pecado. Mi amado hermano, si David no hubiera tenido un Natán, nunca hubiera podido ser primero confrontado, luego nunca se hubiera podido arrepentir, porque David había ocultado todas las cosas que sucedieron, lo había ocultado todo, pero apareció Natán de parte de Dios y le dijo, tú eres ese hombre. David se arrepintió y a causa de su arrepentimiento pudo ser restaurado delante de Dios. No pudo hacerle casa, pero su hijo Salomón le pudo hacer casa al Señor. Ahora nosotros miremos, amados hermanos, si David no hubiera obtenido un Natán, jamás, amados hermanos, se hubiera podido arrepentir. ¿Dónde hubiera terminado David si Natán no hubiera salido a su encuentro y lo hubiera confrontado? Le dijo cara a cara. La palabra confrontar quiere decir ponerse cara a cara con una persona. Llamarlo a solas y ponerse a cara, enfrentarlo. Estás haciendo las cosas mal, te estás conduciendo de una mala manera. Dijiste las cosas mal, de esa forma no se contesta. Si estás enojado, mejor callar. La Biblia dice, es gloria para los hombres dejar pasar por alto sus ofensas. ¿Por qué te enojas tan rápido? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena y necesaria para edificar a los que oyen. Necesitamos ser confrontados en estas cosas. Natán se le puso cara a cara al rey. Pudo haber muerto en ese día Natán, pero el corazón de David era un corazón conforme al Señor y se arrepintió. Salmo 51 nos muestra a nosotros el arrepentimiento de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, limpio,
Crea en mí un espíritu recto, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No quites de mí el gozo de salvación, Señor. Yo enseñaré tus caminos a los pecadores. Hubo un arrepentimiento de parte de David a causa de que Natán lo confrontó. Saúl también fue confrontado. Saúl también fue confrontado por Samuel. Pero Saúl, a diferencia de David, Saúl le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa a la gente, le echó la culpa a los filisteos, a todo el mundo. Pero nunca se arrepintió. Usted puede confrontar a una persona y después depende mucho de la actitud que quiera tomar, la decisión que quiera tomar la otra persona a quien usted confronta. Amén. Pero nosotros necesitamos ser confrontados por Dios. La confrontación tiene como finalidad restaurar, producir arrepentimiento, para que la persona que es confrontada pueda alcanzar todo lo que Dios preparó para su vida. Usted y yo tenemos preciosas y grandísimas promesas de parte de nuestro Dios, pero necesitamos ser confrontados porque el tiempo ha avanzado. Hemos peregrinado delante del Señor, pero nos hemos hecho tardo para ir en un montón de cosas. Tenemos dones, qué hermosos los dones que Dios nos ha dado, pero ¿qué hacemos con el don que tenemos? El don no es para que yo lo utilice a mi manera. El don no es para que yo lo pueda utilizar para mi beneficio, mi amado hermano. El don que Dios da es para beneficio del cuerpo de Cristo, es para beneficio de los hermanos. Cuando en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles la iglesia crecía y avanzaba, los apóstoles dijeron: no podemos dejar el ministerio de la palabra y de la oración para poder atender a las viudas y a las mesas. No, entonces ¿qué hicieron? Levantaron diáconos. ¿Para qué? Para beneficio de la gente, para que sirvan a la gente, para que cuiden de las personas, para que cuiden de las viudas. Para eso están los diáconos, para que cuiden de las viudas, para que cuiden del pueblo del Señor. Hay diáconos en medio de nosotros, ¿verdad? Y también hay viudas. Examinaos vosotros mismos. ¿Se da cuenta que tenemos que ser confrontados? Pastor, ¿puede orar por mi hija? ¿Puede orar por mi hijo, pastor? Sí, vamos a orar, claro que sí. Pero usted asegúrese de estar haciendo el trabajo que tiene que hacer. Dios va a cumplir su promesa si nosotros cumplimos nuestro trabajo. Instruye al niño en su camino, ¿verdad? ¿Sí o no? Cada niño tiene un camino, ¿sí o no? Cada niño tiene una historia. Cada niño tiene un llamado. ¿Pero es responsabilidad del pastor instruir al niño en su camino? Es menester, es trabajo, es responsabilidad del jefe de familia, de los padres, de instruir a los niños delante del Señor. Pero si no lo estamos haciendo, después no le digamos al Señor: Señor, te pido por mi hijo. No. Instruye al niño en su camino. Y Dios te promete algo: cuando fuere viejo no se va a apartar. Quédate tranquilo, porque va a ser fruto de tu trabajo. Vas a poder cosechar lo que un día sembraste. Dios te asegura que tu cosecha va a venir. El tema es lo que estemos sembrando hoy. ¿Sí o no? Necesitamos ser confrontados. Pastor, te pido oración por mi matrimonio. ¿Sabes que no? Bueno, tendríamos que ir a la raíz de las cosas. Jesús dijo que el hacha, ¿dónde estaba? ¿El hacha dónde está? Está puesta a la raíz, dijo. ¿Sí o no? Nosotros cuando queremos solucionar un problema tenemos que ir a la raíz de las cosas. Pastor, te pido por mi matrimonio. Bueno, te voy a hacer una pregunta. La Biblia dice: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Pregunto, ¿estamos haciendo eso? Y no, viste, pastor, que mi esposa es bastante difícil. Vos no la conocés. No necesitamos conocerla. Necesitamos conocer a Dios y a su palabra. Y sé que la palabra de Dios es veraz. Y que Dios nos dio la capacidad para hacerlo. Para poder vencer con el bien. Para poder amar. Y que ese amor sea un amor sacrificial. Que ese amor sea un amor detallista. Pregunto, los maridos, los esposos, ¿son detallistas con sus esposas? Amén. Detallista. Todos los días tengo que conquistarla. Todos los días un detalle de amor en señal de que estuve pensando en vos. Te considero. Mujeres,
Esposas, estén sujetos a vuestro marido, porque esto conviene en el Señor. No, yo no voy a hacer lo que Él me diga. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque esto conviene en el Señor. ¿Se entiende? Eso es lo que la Biblia dice, por lo menos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y nosotros, para que podamos crecer en nuestro matrimonio, para que cada día se vaya consolidando mucho más, no creamos que porque ya nos casamos hace 10, 20 años atrás, tenemos la historia asegurada. No, hermanos, no. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. No abra una puerta. No, yo hace 30 años estoy casado, ya la bruja no se va más. ¿Sí o no? Pensamos eso. Y no nos cuidamos. Y no cuidamos de la otra persona tampoco. Mi amado hermano, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Hijos, honren a su padre y a su madre para que todo le vaya bien y sean de larga vida sobre esta tierra. Para que todo le vaya bien. Las cosas no me están yendo bien. Bueno, hay que ir a la raíz. Hay que ir a la raíz. Si están honrando, valorizando a sus padres, cuidando del consejo de sus padres, si tienen en estima el consejo de sus padres o no. Si es que los padres aconsejan a sus hijos para bien. Eso también tenemos que ponerlo a la balanza en el día del juicio. Amén. Necesitamos ser confrontados por el Señor en todas estas áreas. Necesitamos ser confrontados de parte de nuestro Dios. Hijo, no menosprecies la corrección de tu padre ni el consejo de tu madre. No, no lo hagas. El consejo de tu papá, el consejo de tu mamá, átalas a tu cuello, serán un adorno para ti. No, mi papá está viejo, está pasado de moda, no le gusta nada. Átalas a tu cuello. No sea cosa que cuando te quieras dar cuenta de que tu padre o tu madre tenía razón, sucede lo del viejo dicho, papá o mamá ya murió. Ya murió. Pero tenía razón en todo lo que me dijo. Tenía razón en lo que me estaba aconsejando. Pero ¿sabe qué? Ya murió. El pastor tenía razón en lo que decía, pero ya murió. Porque ¿cuántos saben que la mejor persona del mundo es la que muere? Ah, yo me acuerdo que me dijo, yo me acuerdo que esto. Sí, tenía razón, ¿te acordás que no? Pero ya murió. ¿Y qué hacemos ahora? Porque cuando estaba en vida no lo valorábamos. No cuidábamos. Se pasó el tiempo. Necesitamos ser confrontados, mi amado hermano, porque tenemos que avanzar. Nosotros como congregación necesitamos ser confrontados porque tenemos que avanzar. Como dice Hebreos, vamos hacia adelante, hacia la perfección. Elías confrontó también al pueblo de Dios de ese tiempo, ¿verdad? Porque ellos habían desviado del propósito de Dios, habían abandonado el altar del Señor, el altar de oración, y ¿sabe qué hicieron? Fueron detrás de los dioses de Baal. Y Elías sale al encuentro de ellos y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a hacer estas cosas? Si Jehová es Dios, sírvale él. Pero si Baal es Dios, vayan en pos de Baal. Pero si Jehová es el Señor, entonces vamos a servirle al Señor. Moisés también confrontó al pueblo de Dios cuando bajó de la montaña, vio que ellos estaban haciendo otras cosas, que agarraron un becerro de oro y le comenzaron a adorarle, tiró las tablas de la ley, las tiró al piso, las rompió y le dijo, a partir de ahora, el que esté por Jehová, júntese conmigo. Confrontó al pueblo de Dios. La confrontación está por toda la Biblia, mi amado hermano. Es más, las cartas Apocalipsis están llenas de confrontación al pueblo de Dios. Yo conozco vuestras obras, vuestro trabajo, pero tengo que decirle algo a ustedes. Dejaron su primer amor. Por tanto, arrepiéntanse, porque yo vengo pronto y si ustedes no se arrepintieron, voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Se da cuenta? Y terminan todas las cartas diciendo, y al que venciere, ¿por qué tiene que vencer? Porque todavía no lo hizo. A una de las cartas del Apocalipsis le dice, mira, fíjate bien de poder restaurar y poder salvar lo que se está por morir. Ya estás perdiendo todo, pero si podés salvar algo, salvalo. Las cartas Apocalipsis están llenas de confrontaciones para nosotros. Mi amado hermano, necesitamos cada uno de nosotros ser confrontados por el Señor. ¿Para qué, amados hermanos? Para que podamos alcanzar todo lo que Dios preparó para nuestra vida.
¿Nos conformaremos solamente con la salvación? La salvación es el comienzo de la historia, es el comienzo del camino. Pero Pablo al final de su carrera no habla de la salvación. Él está hablando de corona. Me está guardada la corona de justicia. No solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Habla de recompensa, de premios. La Biblia dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Hay premio, hay recompensa, hay galardón, amados hermanos, que tenemos cada uno de nosotros. ¿Nos conformaremos solamente con la salvación cuando pudimos haber alcanzado un montón de cosas? Usted, amados hermanos, puede ser un agente de cambio para esta sociedad. Usted puede ser de influencia para otros en este barrio, en esta sociedad, en el medio que usted se mueva, para que puedan conocer a Cristo a través de usted. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos enseñó? A Hebreo le dijo, ustedes se hicieron tardos para oír. Tienen necesidad de leche. Tienen necesidad de leche habiendo pasado tanto tiempo en su peregrinar. Hoy es una palabra, amados hermanos, para que reflexionemos nosotros y para que en alguna manera podamos arrepentirnos delante del Señor, como dice Pablo a los Corintios, el arrepentimiento que según Dios produce vida, amados hermanos. Produce vida en nosotros. Hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, que estamos nosotros caminando delante del Señor, pero caminando mal. No estamos haciendo las cosas que el Señor nos llamó a hacer. Pensamos que tenemos mucho tiempo y en realidad no lo tenemos, amados hermanos. No lo tenemos nosotros. Pablo confrontó también al apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2. Dijo que era un hipócrita. Se lo leo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, dice, o sea, hipocresía, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarle? Cuando lo vi, lo tuve cara a cara, lo confronté. ¿Por qué? Porque se estaba conduciendo de una manera inadecuada. Cuando no estaban los judíos, comía con los gentiles, los hermanos, qué lindo. Pero cuando no estaban los hermanos, o cuando estaban, ya se apartaba de ellos. Y dice que en su simulación también arrastró a otros. Hoy vamos a dejar acá y vamos a seguir en otra oportunidad. Pero este último versículo lo leímos, amados hermanos, porque muchas veces nosotros, no están los hermanos, no está el pastor, nadie te ve. ¿Verdad? Y pareciera que con la gente que no conoce a Cristo podemos conocernos de una manera. Pero cuando estamos con los hermanos somos santos, justos y perfectos. Este hermano, qué hermana. Y cuando no estamos con los hermanos, ¿cómo somos? ¿Integridad es eso o no? Lo que hacemos cuando nadie nos ve. ¿Se entiende? Necesitamos ser confrontados. Hermanos, mis amados hermanos, aquellos que tienen dones de parte del Señor, aquellos que fueron llamados por el Señor, necesitamos ser confrontados. Los que tenemos familia, necesitamos ser confrontados por el Señor. Los niños, los jóvenes, necesitamos ser confrontados por el Señor. La confrontación tiene como finalidad arrepentimiento y restaurar. ¿Para qué? Para que alcancemos todas las cosas que Dios ha preparado. Amén. No sea cosa que siendo heraldo para otros, ¿se da cuenta? Qué buen hermano, qué pastor, qué hermana, qué gusto que da. Sí, pero
pero no está haciendo nada. Pero no se está esforzando. Pero, ¿se entiende? Y el pero cambia la historia. Mi amado hermano, Jesús confrontó a Pedro. No una vez, lo hizo varias veces. Pedro se convirtió en el gran apóstol Pedro, que en primera y segunda carta de Pedro alienta y anima a los corazones de los hermanos. Nosotros necesitamos ser confrontados para que nos convirtamos en grandes hombres y mujeres de Dios y que podamos ser de beneficios para muchos. Amén. Que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos.